Hay una realidad que es totalmente innegable y es que Venezuela ya estaba rota mucho antes de los terremotos del 24 de junio. ¿Por qué? Porque durante más de 2 décadas de chavismo, el Estado se comió literalmente la capacidad del país de poder resistir a cualquier golpe. Entonces, ¿por qué estoy diciendo esto? Porque la infraestructura que no se mantenía desde hace 15, 20 años, con edificios construidos muchos sin normas antisísmicas o con materiales robados, todo por corrupción, un sistema de salud colapsado y millones de personas que ya habían huido del país dejando mucho menos manos para rescatar a los que se quedaron, no es por mala suerte, fue mala gobernanza acumulada. Y por eso porque la infraestructura que no se mantenía desde hace 15, 20 años, con edificios construidos muchos sin normas antisísmicas o con materiales robados, todo por corrupción, un sistema de salud colapsado y millones de personas que ya habían huido del país dejando mucho menos manos para rescatar a los que se quedaron, no es por mala suerte, fue mala gobernanza acumulada. Y por eso la tragedia natural solo puso en evidencia la tragedia política que ya existía. Es decir, vamos a hablar sobre cómo en realidad a los terremotos terribles que ocurrieron la semana pasada ya los había precedido un terremoto gigantesco por más de 20 años. Y esto es obviamente la verdadera realidad política de Venezuela, de la cual yo creo que todos debemos estar hablando y que obviamente muchas veces los medios en sus análisis pobrísimos de la realidad se quedan muy cortos. Vemos, por ejemplo, cuál fue el origen de los terremotos de Venezuela según los geólogos. Sí, podemos dar una respuesta geológica a una cuestión natural y hay que hacerlo, obviamente, no estoy negando eso, pero hay una cuestión mucho más profunda que esto y mucho más grave todavía que esta cuestión natural y que tiene que ver con la culpabilidad humana. Venezuela ya era extremadamente vulnerable antes de estos sismos debido a una crisis estructural acumulada durante más de 20 años de chavismo. Sí, 20 años Chávez, que gobernó de 1999 al 2013, Maduro hasta su captura en enero de este año, nos deja bien claro que esta no fue una tragedia natural pura. No fue solamente una catástrofe natural como podría haber pasado, por ejemplo, en un país como Japón con una alta capacidad de recuperación. Estamos hablando de, y esto es mucho más grave para que esto se note bien, esto es mucho más grave. Podemos ver, por ejemplo, algunos artículos que hablan de deficiencia de construcción, piden auditar viviendas donadas por el chavismo desplomadas en el doble terremoto. Algunos edificios del programa Gran Misión Vivienda, impulsados por el fallecido expresidente Hugo Chávez y el ahora detenido mandatario Nicolás Maduro, quedaron destruidos o dañados como consecuencia del doble terremoto que sacudió a Venezuela. Es pronto para saber si existían falencias estructurales que propiciaron el colapso de ciertos inmuebles. Ingenieros y arquitectos piden al gobierno de Delcy Rodríguez que audite otros complejos de viviendas sociales del país, cuestionado en el pasado por la falta de rigurosidad y sospechas de corrupción. Entonces, ¿a qué voy con todo esto? Que aquí no estamos hablando solamente de lo que podríamos llamar, voy a poner esto un poco más grande, no estamos hablando solamente de una tragedia natural pura, estamos hablando de que la alta mortalidad y la destrucción masiva que ocurrió en Venezuela se explica también por otros factores que tienen que ver como infraestructura deteriorada por años de negligencia, de corrupción, de falta de mantenimiento, problemas con los permisos incluso para la construcción. Está el problema de las construcciones deficientes, es decir, muchos edificios sin normas antisísmicas adecuadas o no cumplidas, también por corrupción, con un sistema de salud y respuesta de emergencia totalmente colapsado. Nuevamente, también esto se debe a la corrupción masiva del gobierno socialista. Y como consecuencia, obviamente, de este sistema socialista, una pobreza generalizada y emigración masiva que debilitaron la capacidad de resiliencia comunitaria. Son cuestiones muy, pero muy importantes que hay que tener en cuenta en un momento así. Los sismos, dice este otro artículo, en Venezuela exponen las carencias estructurales de Misión Vivienda
el programa bandera del chavismo. Lo que durante años fue presentado por la propaganda oficial como un logro histórico de justicia social, se ha convertido en escombros. El chavismo está totalmente destruido, incluso no solamente simbólicamente, sino realmente, lamentablemente. El terremoto se ceba con las casas que les dio el chavismo. Me da miedo volver a entrar, dice la gente. Los edificios que construyó el chavismo se desmoronan tras los terremotos y mantienen en riesgo a cientos de familias en Venezuela. Ahora, la razón por la cual yo quiero reflexionar en esto no es por una cuestión partidaria y una cuestión de política ideológica, por una cuestión de estoy en contra del chavismo, por lo tanto quiero apoyar a aquel y los voy a destruir porque pasó esto. No, señores, aquí en realidad lo que yo quiero ver es mucho más profundo. Los estados en crisis fallan por algo y cuando ocurra una situación así, colapsa. Entonces, lo que todos nosotros, yo creo que en el continente americano y en el mundo entero debemos aprender son las lecciones que tenemos de este caso venezolano. ¿Cuándo falla un estado en crisis? ¿Qué es lo que pasa para que cuando ocurra una crisis determinada, ya sea un terremoto, ya sea un tsunami, ya sea algo totalmente inesperado y ese estado falle? Hay algo que hay que tener en cuenta y es que los estados en general fallan ante una crisis por las vulnerabilidades preexistentes que han sido creadas por mal gobierno. Es decir, tienes un terremoto, pero ese terremoto empeora la situación porque hay vulnerabilidades que han sido creadas por malas políticas. Y esto, obviamente, que se empeora porque una consecuencia inevitable de mala gobernanza es tener una respuesta ineficaz. Y es todo lo que nosotros hemos estado viendo en Venezuela. En Venezuela hay patrones muy claros, ¿no? En primer lugar, fallas estructurales previas. La deuda, por ejemplo, acumulada, la corrupción sistémica, el estatismo excesivo que destruyeron la capacidad productiva, la capacidad de mantenimiento, la capacidad de inversión real. Venezuela, que podría ser uno de los países más ricos del planeta con todo el petróleo que tiene, pero sin embargo con una petrolera estatal que fue politizada, fue saqueada. Sí, es muy interesante que ahora mucha gente dice no politicen lo que pasó en Venezuela. Señores, el chavismo politizó las riquezas naturales de Venezuela, saqueó el país y por eso la economía se volvió hiperdependiente del petróleo sin ningún tipo de diversificación, lo cual terminó desincentivando cualquier tipo de desarrollo real en el país. Como consecuencia de eso, como no había incentivo para nada, control de precios, expropiaciones, regulaciones que terminaron asfixiando totalmente al sector privado, eliminando los incentivos para poder invertir en cuestiones de calidad, de resiliencia y obviamente que esto quedó en evidencia durante el terremoto. Como consecuencia de todo esto, porque en realidad es una cadena de eventos que es desastrosa realmente y que muestra cómo en realidad Venezuela, por su sistema socialista, era un Estado totalmente colapsado. Las instituciones totalmente débiles, totalmente ineficientes. Sí, algunos dirán, pero mira, Pablo, ten en cuenta que fueron muchos bomberos y gente de ayuda civil que estuvieron en los edificios sacando a gente y demás. Sí, pero fue por una cuestión personal de esas personas, no por las instituciones totalmente débiles, un Estado de Derecho ineficiente, totalmente ineficiente, sin responsabilidad, sin ningún tipo de planificación seria a largo plazo. Miren qué mal que está la situación, que las Naciones Unidas tuvieron que intervenir y de las Naciones Unidas, la basura de las Naciones Unidas que vivimos criticando, tuvieron que ponerse la organización al hombro porque no había absolutamente nadie del gobierno de Venezuela que coordine la ayuda internacional. Y algunos dirán, no, Pablo, pero en realidad es porque cuando hay una catástrofe así y vienen a ayudar de muchos países, las Naciones Unidas es la que mejor puede coordinar esa respuesta. No es tan así, señores, no es tan así, porque es el gobierno venezolano el que tendría que haber dicho, aquí está el mapa, aquí está la situación, acá están los edificios colapsados, ustedes vayan aquí, ustedes vayan allá, ustedes van allá y nos colaboramos entre todos y tenemos un centro de comandos para poder realmente llevar esto adelante. Estados Unidos tuvo que armar un centro de comando. Estados Unidos, y obviamente porque está en Venezuela, por respeto, metieron a Delcy y al payaso criminal de Diosdado Cabello en esa situación. Pero hemos visto videos del mismo Diosdado Cabello diciéndole a los rescatistas de Estados Unidos que no vayan a ese lado porque eso es de ellos, haciendo un show, haciendo un circo. Y encima de ese circo viene María Corina Machado que quiere hacer politización y quiere aprovechar obviamente la tajada política de todo esto. Entonces,
El Estado fallido se manifiesta por una respuesta totalmente inadecuada durante esta crisis, totalmente inadecuada a esta crisis. La respuesta, movilización lenta, movilización muy ineficiente de recursos, de maquinaria, de equipos de rescate. ¿Cuántos videos habrán visto ustedes de personas diciendo, por favor, envíen máquinas? Acá hay gente que está gritando adentro, ya han pasado cuántos días, ¿no? Y encima de eso, la politización de la ayuda, quejas obviamente de la gente sobre una distribución sesgada, bloqueos o demoras a equipos internacionales, el gobierno tratando de darle prioridad a la imagen gubernamental sobre la eficiencia real que tendría que haber habido en el lugar, la falta de transparencia, una falta de transparencia que se ve de manera muy clara en los números de las víctimas oficiales. ¿Cuándo vamos a saber cuántas son las víctimas oficiales? Para mí eso va a ser imposible, y el gobierno va a hacer lo posible por subestimar los números reales. No puedo mostrar algunas imágenes que son terribles realmente de los fallecidos en las calles, que son cientos. Con solamente entrar a Twitter y empezar uno a contar manualmente, el número no voy a decir multiplica, triplica, cuatriplica los números oficiales del gobierno. Solamente con cualquiera de ustedes ir a Twitter y comenzar a contar la gente, lamentablemente, fallecida en las calles, y es terrible, es terrible. Y encima de eso, con limitaciones a la sociedad civil, ayuda privada, ayuda internacional por el control autoritario del mismo gobierno, y que curiosamente quienes se han llevado todos los aplausos en los rescates generalmente ha sido el equipo salvadoreño, el equipo de Estados Unidos, los españoles, los peruanos, el equipo de la Armada Argentina, por ejemplo, que acaba de hacer algunos rescates extraordinarios, y algunos otros de otros países que, perdón, que me estoy olvidando, los Topos de México, por ejemplo, que fueron también ellos de manera privada a ayudar, ¿no? Entonces, brigadas internacionales que contrastan totalmente con las limitaciones locales. Y eso está muy relacionado con el efecto amplificador de la ideología y del poder concentrado. Porque dije, bueno, tenemos que ver los síntomas. ¿Cuáles son las características de un Estado colapsado que quedan totalmente en evidencia cuando colapsan todas las estructuras ante un desastre de estas características? El autoritarismo siempre reduce la información disponible. Tenían bloqueadas las redes sociales, tenían bloqueada Twitter. Dicen que ahora bloquearon de vuelta porque estaban saliendo muchísimas imágenes. Supresión de la prensa independiente, supresión de la crítica. Dicen que han armado ya una especie de call center, los chavistas, para tratar de combatir a todas las personas que están denunciando la corrupción del gobierno. Y no sería muy raro que vengan a atacar este video, por ejemplo, que me vengan a atacar en Twitter. Entonces, estamos en Venezuela ante una centralización excesiva que impide respuestas ágiles y locales. Y el resultado, curiosamente y tristemente, es que el terremoto es innegable, el terremoto fue terrible, pero la respuesta hace que sea todavía peor y que en realidad demuestre que hay un terremoto anterior, un terremoto político que es mucho peor que los terremotos geológicos, los terremotos naturales. Lo que podría ser, podríamos decir, un desastre manejable, un desastre en el cual se actúe con eficiencia, se termina convirtiendo en una catástrofe humanitaria. Y Venezuela en este momento es una catástrofe humanitaria, no tanto por los terremotos. Miren lo que voy a decir, y me hago responsable de estas palabras. Es una catástrofe humanitaria no tanto por el terremoto, que en sí fue terrible, sino que es una catástrofe humanitaria por el hecho de tener un gobierno que es un desastre. Y un caso muy claro y un ejemplo muy claro también es el de Haití, por ejemplo, cuando ocurrió el terremoto de Haití. Cuando ocurrió el terremoto de Haití, allá por el 2010, si mal no me equivoco, al poco tiempo hubo un terremoto, tuvo lugar un terremoto gigantesco, terrible, 100 veces más potente, incluso más veces más potente que el de Haití, que fue el de Chile. Y las consecuencias de ambos terremotos fueron abismales. Uno diría el de Chile tendría que haber sido peor. Si fue 100 o 1000 veces más potente, tendría que haber sido con consecuencias 100 o 1000 veces peores que las de Haití. Y en realidad fue totalmente distinto. ¿Por qué? Porque en Haití tienes un Estado colapsado, un Estado fracasado, un Estado inexistente, donde la fuerza de las pandillas es la que manda, la corrupción, y obviamente que algo muy parecido, sin llegar tan lejos tal vez al desastre de lo que es Haití, algo muy parecido a lo que está pasando también en Venezuela. Entonces,
En el caso de Venezuela, queda muy claro que los estados fallan cuando le dan prioridad al control ideológico y le dan prioridad también al poder, le dan prioridad al control, al poder autoritario sobre la verdadera transparencia, sobre la verdadera organización política, sobre las instituciones sólidas, especialmente las instituciones intermedias, que son las que tendrían que haber intervenido en este momento. Porque también recordemos esto, lo que estoy criticando es no que el Estado de Venezuela no era lo demasiado fuerte para poder intervenir. No, el problema es que se quiso hacerlo demasiado fuerte para poder intervenir y terminó fracasando. ¿Y por qué terminó fracasando? Porque las instituciones intermedias, los bomberos, los cuerpos de rescate, la policía, la salud, los paramédicos, los que tendrían que haber intervenido por ser fuertes en ese momento, no existían. Le habían dado todo al Estado, le habían dado todo a Diosdado, le habían dado todo a Maduro y por lo tanto, cuando el Estado pretende dirigir todo de una manera centralizada, termina colapsando, ¿no? Entonces, la gran enseñanza de todo esto es que la resiliencia real viene de economías en manos privadas, economías diversificadas, con infraestructura mantenida, pero para que la infraestructura mantenida tiene que haber incentivos, con una sociedad civil fuerte, con instituciones intermedias fuertes y con responsabilidad gubernamental. Entonces, ¿qué nos revela todo esto sobre una ideología como la de Venezuela? Bueno, nuevamente, el terremoto de Venezuela no solamente, lamentablemente, ha destruido grandes partes del país, y se ha llevado muchas vidas humanas, lamentablemente, pero también este terremoto ha destruido y ha desmontado de forma contundente como el socialismo del siglo XXI, el chavismo específicamente, y más ampliamente también las ideologías estatistas, colectivistas, que prometen igualdad, que prometen bienestar a través del control estatal masivo, todas colapsan, todas colapsan. Las promesas del chavismo versus la realidad. Chávez y Maduro prometieron acabar con la pobreza, prometieron acabar con la desigualdad mediante la redistribución petrolera, las nacionalizaciones, las misiones sociales. ¿Y cuál fue el resultado? El colapso económico más grave de América Latina, de Hispanoamérica, en tiempos de paz, con hiperinflación, con escasez generalizada, pobreza extrema para la mayoría, emigración de millones que yo personalmente vi cuando salían millones en la frontera entre Venezuela y Colombia, que fue un desastre, y muchos, todos ustedes seguramente han visto venezolanos en todos sus países. A donde sea que vayamos nos encontramos con venezolanos y pobre gente, no tiene la culpa. Son víctimas de un sistema socialista, que son víctimas no de los precios del petróleo que bajaron o de las sanciones, como nos quieren hacer creer que ahora está todo mal por las sanciones contra Venezuela. No, fueron las políticas socialistas, el control de precios que destruyó la protección, las expropiaciones que ahuyentaron la inversión, la corrupción masiva, los ladrones, el narcotráfico, el contrabando, que todo eso fue determinante realmente para que colapse ese Estado que pretendía tener todo bajo control, ¿no? Entonces, las ideologías que desprecian la realidad del ser humano, la realidad de la necesidad de la propiedad privada para la familia, los incentivos individuales, todo esto termina generando una tragedia a escala nacional. Y esa planificación centralizada, al ignorar la realidad concreta de cada lugar y al ignorar que hay cuestiones que las hacen mejor instituciones intermedias, no el Estado, al ignorar eso, termina siendo un fracaso. Termina siendo un fracaso. Y miren que no estamos hablando aquí de Haití, no estamos hablando de un país africano, estamos hablando de Venezuela, que es el país con las riquezas petroleras más grandes del planeta Tierra, pero que sin embargo por el estatismo llevó a todas esas riquezas a un saqueo generalizado. ¿Y dónde está la riqueza? La saquearon, la saquearon. Entonces, como este sistema va totalmente en contra de la realidad, la única manera de imponer ese sistema fue por el autoritarismo, ¿no? La única manera de imponer estas políticas contra la realidad solamente se pueden lograr por la concentración de poder, por la persecución, por el control de instituciones y la destrucción de las instituciones, especialmente las instituciones intermedias, y eso termina erosionando toda capacidad de respuesta en una crisis. Entonces, al no haber crítica constructiva, no hay innovación, no hay cooperación voluntaria, todo lo hace la mamá Estado, obviamente que ante una situación así,
ya todo venía mal, todo venía colapsando y el terremoto termina no solamente de colapsar lo poco que quedaba, sino que deja en evidencia que todo esto es un fracaso. Es un fracaso. Miren qué interesante entonces, ¿no? Porque entonces la realidad es que si queremos reconstruir a Venezuela, sí o sí hace falta no solamente un cambio político, un cambio de gobierno, un cambio de régimen, hace falta un cambio de mentalidad, un cambio cultural, un verdadero cambio cultural. Un verdadero cambio cultural. Que el pueblo venezolano tiene las semillas y tiene las bases para hacerlo. Porque el verdadero pueblo venezolano, el pueblo sufrido, el pueblo que ahora ha dejado de lado toda división política para ir a ayudar a sus hermanos, dejando de lado todo ese colectivismo utópico que produce miseria y que multiplica el sufrimiento en desastres, yo creo que eso va a hacer entrar en crisis a este gobierno. Y es muy importante, es muy importante. ¿Por qué? Porque este gobierno, con su ideología, que subordina la familia, que subordina las instituciones intermedias, que subordina al individuo a un estado colectivo, termina obviamente ignorando la realidad de la naturaleza humana. Y entonces, al prometerte un paraíso terrenal, terminaron creando un infierno en la vida real, en la vida práctica. Porque la revolución chavista no transformó la sociedad en ese paraíso igualitario, la empobreció, la volvió mucho más frágil. Entonces, ¿qué quiero decir con todo esto? Que el terremoto de 2026 en realidad no causó la tragedia principal. Miren lo que estoy diciendo, no causó la tragedia principal. Solamente expuso las heridas que ya estaban abiertas por décadas de una mala gobernanza ideológica. Por lo tanto, Venezuela demuestra que los estados fallan en crisis cuando sus instituciones o no existen porque se las comió el Estado, o están podridas por corrupción, por estatismo, por autoritarismo, por socialismo, y por lo tanto ideologías como el socialismo chavista, el socialismo del siglo XXI, al darle prioridad al poder, a la utopía sobre la realidad de la persona humana, de las instituciones intermedias de la familia, obviamente que terminan generando condiciones perfectas para el desastre. Y el día que viene un terremoto, obviamente que deja en evidencia la realidad, la verdadera realidad. Entonces, la solución, ¿cuál es la solución? Reconstruir sobre principios que respeten a la persona humana, las instituciones intermedias, la libertad, obviamente, el respeto a la iniciativa individual, a la sociedad civil, a quienes somos nosotros como seres humanos. Por eso la historia de Venezuela es un recordatorio muy doloroso, pero claro, de que las ideologías que niegan la realidad terminan siendo aplastadas por ellas. Venezuela está golpeada por un terremoto, pero este terremoto duele porque Venezuela viene siendo golpeada desde hace más de 20 años por un virus político, un virus intelectual llamado chavismo. Mi nombre es Pablo Muñoz Iturrieta y me gustaría escuchar sus opiniones, qué piensan al respecto, especialmente los venezolanos, deseándoles lo mejor y especialmente recordando que estamos todos juntos en esto. Esto ha golpeado al pueblo venezolano, pero todos nosotros como hermanos hispanoamericanos tenemos que acompañarnos, tenemos que apoyarnos y sepan que de mi parte yo voy a hacer lo posible para ayudar a este pueblo a salir adelante por medio de una transformación cultural, por una transformación de mentalidad y por una transformación también profundamente espiritual. Muchas gracias y nos vemos la próxima.